más de lo que se ha hecho en las anteriores décadas, bastante más de lo que hacen, por desgracia, algunas otras administraciones. Tuviéramos todos la misma voluntad política, pues muy probablemente podríamos darle una respuesta mucho más rápida a la carestía de la vivienda que tienen amplias capas de la sociedad española. Pero bueno, bastante más de lo que han hecho otras administraciones con competencias en este ámbito están haciendo para afrontar este gran reto al que también se enfrentan otros muchos países de nuestro. El problema de la vivienda es uno de los que más preocupa a la gente en España. Es un tema que está en el debate público porque los precios no paran de subir tanto en la compra como en el alquiler, y esto hace que se expulse a muchas personas jóvenes, también a familias, del mercado de la vivienda. Por eso políticos a nivel regional y nacional están intentando poner solución a un problema y parece que de momento no se está dando con la clave. Aquí en Andalucía el desafío de la vivienda se trabaja en colaboración y desde el más absoluto diálogo. Los jóvenes españoles no pueden acceder hoy a la vivienda a pesar de sus promesas. Esa vivienda que, por cierto, a jóvenes que no tienen vivienda, usted les exprime con sus impuestos para pagar, sin embargo, las viviendas de aquellos que acaban de llegar antes de ayer. Durante meses hemos trabajado codo con quienes mejor conocen la realidad de la vivienda. Por eso políticos a nivel regional y nacional están intentando poner una solución y de momento parece que no se está dando con la clave. Una situación que es más asfixiante en ciudades como Madrid. Quizás de la cuestión más urgente que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, como es precisamente el tema de la vivienda y el acceso a la vivienda de los jóvenes, pero también de las familias, en definitiva, de cualquier persona. Y por eso esta jornada nos da la oportunidad de pensar, de reflexionar y de actuar en la línea de lo que hemos hecho. Una de las preguntas que está encima de la mesa es si en Madrid hay una burbuja inmobiliaria o si se está creando. Soy Iranzu García Vergara, es jueves 2 de octubre. Hablamos de si se está creando una burbuja inmobiliaria en Madrid porque en la capital de España, según los datos de TINSA, el valor medio de la vivienda nueva y usada ha crecido un 20%. En el resto de España es ese crecimiento de un 11,7%. El crecimiento de Madrid es algo que preocupa y que hace saltar las alarmas. Hablamos con Julián Salcedo, él es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Iranzu. Julián, llevamos ya meses escuchando hablar de una posible burbuja inmobiliaria en España. Esto parece que los expertos estáis muy de acuerdo en que lo está pasando, y la pregunta sería si en Madrid se puede estar dando una burbuja inmobiliaria. Lo digo porque la vivienda en la capital de España ha subido un 20% en el último año. Sí, bueno, vamos a ver. No es que me asuste decir que hay burbuja, es que creo que no hay todavía una burbuja, que no se puede asegurar que haya una burbuja. ¿Se puede estar creando una burbuja? En mi opinión, sí, pero no se está creando en últimas semanas ni en los últimos meses, se lleva creando más de un año. Las burbujas solo se sabe que se han creado cuando estallan, como ocurrió en la de 2008. Por tanto, ahora mismo no podríamos asegurar, pero sí que es verdad que muchos de los indicadores actuales se parecen a los que había en 2008, con grandes diferencias. También es verdad. Las diferencias más sensibles están en que en 2008 se estaban produciendo 700 y pico mil viviendas nuevas cada año, y ahora estamos desde hace varios años en una media de 100.000 viviendas. Puede que este año alcancemos las 125.000 viviendas nuevas. Por tanto, una gran diferencia de producción. El crédito entonces era muy fácil y ahora no está tan fácil. Antes a los promotores se les financiaba por la banca el suelo, no solamente el suelo finalista, sino también lo que se conoce como suelo en gestión, y ahora no se financia ni en gestión ni finalista, con lo cual el promotor tiene mucha más solvencia, o el riesgo es menor para la entidad financiera, porque no tiene que pensar en que si fracasa la operación tendrá que quedarse con suelos, ¿no? Porque no están financiados. Pero sí que hay otras muchas cosas que se parecen, y es que en este momento la vivienda, el precio de la vivienda, y en Madrid en concreto,
probablemente la comunidad autónoma y la ciudad en que más sube de toda España. Hemos conocido el dato pues ayer, recientemente, el relativo al cierre del tercer trimestre. Efectivamente, se produce una subida de precios persistente y generalizada. Es decir, no es un barrio, no es el barrio de Salamanca que están comprando los venezolanos, no es la zona centro que se están haciendo pisos turísticos, no. Está de forma generalizada en Madrid, y no me refiero solo a la ciudad de Madrid, sino a la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque las consecuencias son que conforme el precio ha ido subiendo ya a estos niveles de un 20% anual, en este caso el último dato que conocemos, lo que ocurre es que se va expulsando al comprador desde el sitio más caro, que normalmente coincide con el centro de las ciudades, a la periferia, e incluso trasladándose a otras ciudades de comunidades autónomas vecinas, colindantes, provincias como Guadalajara, como Segovia, como Toledo, ¿no? Por tanto, desde esta perspectiva, los precios han subido una barbaridad. Los precios son inaccesibles para una gran mayoría de la población, con financiación o sin financiación. Y la capacidad adquisitiva de los compradores se ha visto cada vez más reducida, y es mayor cada vez la brecha entre lo que pueden pagar por una vivienda y lo que cuesta esa vivienda, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues el que necesita una vivienda, porque no hablemos de especulación, hablemos de necesidad, el que necesita una vivienda, o una de dos, o paga el precio que le piden o no compra la vivienda. Y si no compra la vivienda, la otra alternativa ya sabemos cuál es, que es el alquiler, que tiene las mismas dificultades. ¿Cuáles son los principales indicadores de los que hablábamos antes? Bueno, pues el principal indicador es que la demanda de vivienda nueva o usada, da exactamente igual, porque esta cifra que tú dices del 20% se refiere al precio de la vivienda en Madrid y no discrimina entre nueva y usada, es el general de la vivienda, ¿verdad?, en Madrid. Entonces, el primero, la demanda. La demanda supera con mucho a la oferta. La demanda de vivienda nueva, porque claro, se están produciendo unas 125.000 viviendas al año, ya doy dato de 2025, no hablo de las 100.000 de años anteriores como promedio, y se están creando 250.000 hogares. Es decir, hay necesidad de 250.000 viviendas al año y sin embargo solo se producen 100.000. Conclusión, alguien dirá, bueno hombre, pero la vivienda nueva, como es insuficiente, se desplaza a la vivienda usada. Claro, evidentemente, el que no tiene más remedio y no puede comprar una vivienda nueva tiene que desplazarse a una vivienda usada, pero por eso la vivienda usada también está subiendo en ocasiones incluso más que la vivienda nueva, ¿no? Por tanto, una demanda que supera ampliamente a la oferta. 2, una producción de vivienda nueva insuficiente, es decir, lo que he dicho, prácticamente se produce la mitad de la creación nueva de hogares. Un déficit de vivienda acumulado importante. El Banco de España lo ha centrado en 700.000 viviendas, muy recientemente lo ha dicho el gobernador la semana pasada, aunque algunos creemos que es superior y que estaría entre las 750.000 y el millón de viviendas, ¿no?, de déficit. Pero claro, esto es acumulado, pero si este año se vuelve a generar un déficit adicional de 125.000 viviendas y el que viene, y el que viene, y el que viene, teniendo en cuenta que las viviendas no se producen por generación espontánea, sino que se tardan 2-3 años mínimo en ponerlas en el mercado, pues efectivamente este déficit irá creciendo. Entonces, la financiación, que a raíz de, no, es que ahora los bancos son mucho más estrictos con las hipotecas que conceden. Sí, eso sí es verdad, claro que sí, pero claro, los bancos también están viendo incrementarse su riesgo, porque claro, cuando antes una vivienda valía, imaginemos, 300.000 euros y financiaban hasta el 80%, eran 240.000. Pero si esa vivienda de 300.000 euros hubiera subido ese 20% de promedio y ahora valiera 360.000 euros, ya no tendrían que financiar 240.000, sino 276.000. Lo cual, como la capacidad adquisitiva, la capacidad de pago, la solvencia de esos compradores que se hipotecan no ha crecido en la misma proporción, eso lo único que hace es incrementar el riesgo para la entidad bancaria, la entidad financiera. Claro, con un agravante, que la entidad financiera mide muy bien sus riesgos y
donde antes estaba dando hasta el 80% de 300.000, que son 240.000, es posible que ahora, habiendo subido el precio de la vivienda a 360.000, siga dando 240.000 euros de hipoteca para no incrementar su riesgo, con lo cual ya no estará dando el 80%, estará dando el 72%, ¿no? Lo cual agrava las dificultades de acceso a la vivienda. Entonces, bueno, esta es una realidad que tenemos ahí. Estos son los indicadores muy parecidos a los que hubo antes de la crisis, con una diferencia. Antes de la crisis se financiaba todo y ya sabemos cuál fue el desastre que originó. Se llevó por delante al sistema financiero español, ¿no? Es cierto que da miedo hablar de burbuja por las consecuencias que tiene esta palabra, pero también es cierto que la gente se pregunta hasta cuándo van a seguir subiendo los precios en ciudades como Madrid. Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Carlos, estamos hablando del mercado de la vivienda en España, pero especialmente en Madrid. Hay una expresión tabú que es hablar de burbuja inmobiliaria, pero es que parece casi inevitable, por lo menos no hacer alusión a ella, cuando según los datos de la tasadora TINSA, según el último informe que ha sacado, casi un 20% es la subida de la vivienda en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces la pregunta que me gustaría hacerte es si podríamos estar o si se podría estar creando una burbuja inmobiliaria. Vamos a ver, entendido en el sentido estricto de evolución del mercado, no. Si lo analizamos en la relación entre precio de la vivienda y salarios, sí. Es decir, que por una parte, la razón fundamental del crecimiento de los precios tanto en Madrid como en la capital, provincia capital. La capital está los crecimientos efectivamente en torno al 19,5% y en la provincia al 19,4%, muy cerca del 20%. Es decir, este crecimiento tiene mucho que ver con un factor que se está repitiendo en España, sobre todo en grandes capitales y en la costa, que es crecimiento de la población extranjera, reducción del tamaño medio de las familias y por lo tanto más personas demandando vivienda y una construcción de vivienda que no llega a las 100.000 viviendas, no en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, pero en Madrid en su proporción también presenta una construcción de vivienda, de oferta de vivienda muy baja en relación a la demanda existente. Es decir, que se necesitan construir en España, Madrid por supuesto está a la cabeza de esa necesidad, unas 221.000 viviendas anuales durante los próximos 14 años para alcanzar el nivel de la demanda. Esto sin contar con el retraso acumulado que llevamos desde el año 2022-2023 de falta de construcción de viviendas, que esto nos situaría en un déficit de viviendas de 600.000. Por lo tanto, al día de hoy hay un déficit de los últimos 3 años de falta de oferta de unas 600.000 viviendas y se necesitan construir en los próximos 14 años unas 221.000 viviendas para alcanzar la demanda que existe. Por lo tanto, en la proporción que corresponde a Madrid, justamente dentro de España, la provincia y la capital, donde más se refleja esa presión, tanto por el crecimiento de la población, sobre todo población extranjera, emigración de distinto tipo, tanto por ocio, como por vivienda habitual, como por otra parte trabajo o como por inversión. Porque también hay que recordar que la rentabilidad que ofrece la inversión en vivienda es muy competitiva en relación a otro tipo de activos financieros, ¿no? Por lo tanto, es otro factor que también pesa en el incremento de los precios. Bueno, todos estos factores, falta de oferta, crecimiento de la población, atractivo inversor, hace que los precios se disparen en esta comunidad y en la capital más que en cualquier otro punto de España. Y desde ese punto de vista no se puede hablar de burbuja, sino de una oferta muy insuficiente para una demanda cada vez más creciente. Sin embargo, desde el punto de vista de los salarios,
pues sí que existe una presión y, en cierto modo, una burbuja. La vivienda en Madrid está entre un 50 y un 80% del sueldo de una unidad familiar, sueldo bruto de una unidad familiar, ¿no? Es decir, que hay que dedicarle más del 50% del salario para adquirir una vivienda. Esto, evidentemente, en relación a los salarios, es una tasa muy alta, ¿no? Es decir, que y si lo miramos también por la hipoteca media, en Madrid está en 234.000 euros, mientras que en España está en los 154.000 euros. Es decir, que en Madrid la cuota para una hipoteca de este tipo es de 1.260 euros y en el caso de España la media está en 774, ¿no? O sea, claramente hay una burbuja en cuanto a esos salarios en relación al precio de la vivienda en Madrid. Lo que está ocurriendo al mismo tiempo, y esto es otro factor que también explica esta diferencia tan marcada, es que se está reduciendo incluso la oferta o la vivienda disponible, porque, como decíamos, no se construye lo suficiente. Lo que sale al mercado es vivienda de segunda mano, vivienda usada, y la tensión es muy fuerte sobre esa vivienda que existe, ¿no? De hecho, en el último... Esto es otro factor que también añade más tensión a los precios y que está detrás de esta situación de precios tan exagerados en relación o en comparación con otras partes de España, en el caso de Madrid, ¿no? En Madrid la oferta de vivienda ha descendido en la capital un 53% y en el caso de la provincia la oferta ha descendido un 60%, ¿no? Con lo cual no solo es que se construye poco en relación a la demanda, sino que las viviendas que existen de segunda mano, vivienda usada que salen al mercado, recientemente, estamos hablando con datos de septiembre, también ha descendido. Con lo cual, si la oferta se va contrayendo cada vez más y la demanda sigue subiendo y va a seguir creciendo, eso hace que se tensionen los precios, ¿no? Por lo tanto, eso explica que llegará un momento en que será imposible, por lo que decíamos de accesibilidad, imposible acceder a una vivienda en Madrid, excepto que se dedique el 100% del salario, y esto ya es una situación imposible de afrontar, ¿no? Ya, como decíamos, si estamos cerca del 80%, en torno al 80%, y en el caso de la capital, pues es una accesibilidad tasa muy crítica, ¿no? Por lo tanto, eso hace que a la fuerza hace que las personas se vean con muchas dificultades para comprar una vivienda. Y en ese sentido, sí que esos precios reflejan una burbuja. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta subida? Pues mientras que esta diferencia entre oferta y demanda continúe, como va a continuar en los próximos años, va a ser muy difícil que esto frene, ¿no? Llegará un momento en que si no se puede entregar o si no se puede acceder y se dedica al 100%, ahí frenará. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Es imposible conocerlo, es imposible saberlo. Y sobre todo, además, porque la demanda que hay para la capital y para la provincia, pero sobre todo por la capital, viene mucho de la demanda extranjera. Y la demanda extranjera tiene capacidad para afrontar estas subidas de precio, aunque hayan alcanzado máximos y estén por encima de los máximos alcanzados en el 2008. Porque, por lo tanto, hay una presión muy fuerte que hace que esos precios no disminuyan. También es verdad que esa demanda se concentra en un determinado tipo de población, no en toda la población en general. Arrastra al resto de precios, pero es un mercado o un segmento de mercado que no es generalizado, ¿no? Por lo tanto, digamos que la tensión va a continuar este año seguro y probablemente el año que viene también. A partir de ahí, ver más allá es complicado. Por lo menos yo no soy capaz de ver más allá de 2 años si al final los precios se van a disparar de tal manera que ni con el 100% del salario alguien va a poder comprar una vivienda en Madrid, ¿no? Pero lo que está claro es que el riesgo de burbuja va creciendo cada vez más. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.